la mente, las emociones y todo lo que quieres saber del mundo de la psicología está en Friedman Studio Top Radio. Esto es Conciencia Emocional, al aire con el psicólogo Alberto Trujillo. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Buena tarde del día viernes. Bienvenidos a una segunda emisión de Conciencia Emocional. Te saluda tu amigo y servidor Alberto Trujillo. No olvides seguirnos en redes sociales, en Facebook como Friedman Studio Top Radio, igual que en YouTube, y en Instagram como FS-Top Radio. Sígueme en mis redes sociales en Fundación Gente Saludable México, por Facebook y por Instagram en Conciencia Saludable. Espero que estés teniendo un excelente viernes y te invitamos a participar. Hoy nos acompaña un buen amigo, director general de Conversare, en un centro de mediación. Fernando, bienvenido. Él es abogado, egresado de la máxima casa de estudios del Estado, con 30 años de trayectoria, toda la vida litigando, y desde el 2014 dedicado a la mediación privada. Fernando, un gran gusto poder platicar un ratito hoy contigo. El tema, mediación, el tema de hoy es mediación, una alternativa amable para un proceso de divorcio sin estrés. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días para todo tu público, Alberto. Gracias por permitirme estar en esta mañana, en este mediodía de este viernes. Es un placer poder compartir el micrófono contigo y animado para comentar el tema de mediación en relación con esta solución amable para un tema de divorcio. Fíjate, Fer, yo conozco el proyecto de Fer, creo que el año pasado, conozco a los miembros del proyecto y desde que yo conocí el proyecto me parece una herramienta muy afortunada para la impartición de justicia. La verdad es de que me parece muy interesante y quisiera que nos platicaras un poquito qué es la mediación. Perfecto, Alberto, claro que sí. La mediación empezó en 1997 por primera vez en Quintana Roo. Posteriormente se fue difundiendo a lo largo de la República. Y en el año 2019 se instauró en el estado de Morelos. Fuimos uno de los últimos estados. ¿Qué es la mediación? Es un proceso alterno al procedimiento tradicional, que son las demandas y las denuncias y todas estas confrontaciones, en donde dos personas o dos grupos en conflicto vienen a este proceso y, ayudados por un mediador, un tercero imparcial, generan sesiones a través de las cuales buscan resolver el conflicto. El mediador, por supuesto, dotado de herramientas para poder ayudar y convertirse en un puente de comunicación entre estas partes. Es un proceso alterno al tradicional para resolver los conflictos a través de la cultura de paz. Está bien interesante, Fer, porque cuando uno habla de abogados, yo tengo muchos amigos abogados, pero cuando uno habla de abogados, de juicios, de pleitos, llegamos con ideas preconcebidas. O sea, a lo mejor corrupción, desgaste, pues salir completamente mal con la otra parte. En un juicio muchas veces se genera una decisión que favorece completamente a la parte afectada o viceversa. Y entonces, como que no tenemos un buen sabor de boca de todo lo que rodea al ambiente legal, ¿no? Entonces, cuando yo llegué con esas ideas preconcebidas cuando los conocí, y la verdad es que me llevé un grato sabor de boca a escuchar que este es un proceso pacífico, con actores que son imparciales, Sí. pero que además lo que se busca, y lo comentábamos, estaba buena la charla ahorita fuera del aire, lo que se busca es que ambas partes salgan beneficiadas. Es correcto. ¿No? Platícanos un poquito más, Fer. Sí, cómo no.
Efectivamente, como bien lo mencionas, es un tema esta parte de la prestación de servicios profesionales jurídicos al final del día. No gozamos de los abogados de fama pública en un buen sentido, ¿no? Y lo digo con mucho respeto para mis colegas abogados, pero sin embargo, pues así lo percibe la sociedad y así lo vive la sociedad. Me dediqué al litigio, también me dediqué al servicio público, pero al final del día me he venido decantando por la mediación, por cuanto a que efectivamente es una herramienta amable, Alberto, es una herramienta en donde las partes en conflicto tienen la oportunidad de escucharse, las partes del conflicto tienen la oportunidad de sentarse. Hay ciertas características también para desarrollar la mediación, como es el caso de tener una mesa redonda, en donde no hay autoridades, donde todos somos iguales y donde las estrellas del evento, por así decirlo de alguna manera, son las partes del conflicto, ni siquiera es el mediador. El mediador debe convertirse en eso, una herramienta para que estas personas en conflicto logren escucharse a través de ciertas cortesías, ciertas reglas en donde cada una tiene su turno para hablar, pueden tomar notas y va desahogándose de esta manera la mediación con estas herramientas hasta llegar en una etapa en donde se genera una lluvia de ideas por parte de las personas en conflicto y de esa lluvia de ideas se generan las mejores aprobadas por ellos mismos para que al final se firme un convenio que tenga que ser presentado ante el juez de primera instancia, se ratifique y ese convenio se convierta en una sentencia. ¿Cuánto tiempo les puede tomar? Les puede tomar una sesión de 1 hora, 2 horas, les puede tomar 2 o 3 sesiones y con ello pues trae como consecuencia un ahorro de tiempo, un ahorro de dinero y un ahorro de desgaste emocional sin duda, ¿no? Esa es la parte que nos interesa. Hablabas de tiempo. Hay litigios que son larguísimos. Sin duda. Y son largos no porque sean complicados, sino que alrededor del sistema de impartición de justicia existe mucha burocracia. Entonces, tener una herramienta con un profesional al que te puedes acercar para resolver un conflicto, la justicia se vuelve más pronta. Expedita, sí, y expedita. Claro. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tipo de conflictos o a qué tipo de conflictos podríamos acercarnos nosotros a una institución como Conversare? Bien. Mira, si mal no recuerdo, y perdón, en el 2018 el Tribunal Superior de Justicia lanzó una convocatoria abierta al público con el propósito de llevar a cabo un diplomado en donde te pudieras certificar como mediador. Nosotros finalmente desahogamos todo el proceso, vinieron gentes de Barcelona, vinieron mediadores de México a darnos clase y terminamos el proceso y nos certificaron. Una vez certificados nos subieron a la página del Tribunal Superior de Justicia. Yo tengo el registro número 48, por ejemplo, como mediador y finalmente nos pueden encontrar ahí. ¿Cuáles las grandes diferencias que ocurren al acudir con un mediador? Bueno, de entrada tienes la posibilidad de poder ser escuchado, para empezar, ¿no? Por un lado, te puede costar menos en cuanto a que se cobra por sesiones y puedes resolver el conflicto dependiendo de la voluntariedad de las partes para resolverlo, porque no lo resolvemos nosotros, lo resuelven ellos. Nosotros solamente nos convertimos en un instrumento que ayuda a que ellos puedan dialogar, a que ellos puedan llegar a estos acuerdos, a que ellos puedan tener un ambiente propicio para que puedan resolver el conflicto. Y entonces, derivado de ello, puedes tardarte una sesión, 2 sesiones, 3 o 4 sesiones, no más, porque pensar en más sesiones de 4, vamos, sería como que no estás avanzando, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de los procesos jurídicos, en mi experiencia, bueno, pues simple y sencillamente ya están las etapas establecidas, lo resuelve una tercera persona ajena a las partes que están en conflicto, que se llama juez, y que pues puede tardarse desde 1 año, dependiendo del asunto. Hay asuntos sucesorios, por ejemplo, intestamentarios,
en donde llevan hasta 10 años o 12 años, Beto, en estas circunstancias. Los laborales. Los laborales, por ejemplo, con esta nueva sistema de justicia laboral que se implementó hace apenas algunos meses, en donde ya hay centros de conciliación laboral, pues se están resolviendo muchísimo más rápido, ¿no? Sin duda. Entonces, hacia ese camino va todo el marco jurídico, de tal manera que la gente pueda tener la garantía de acceso a la justicia de una manera más rápida y más expedita, ¿no? ¿Qué tipo de conflictos laborales? Ok, nos certificamos en 3 áreas nosotros, que fue civil, mercantil y familiar, ¿no? Esas son las 3 áreas en las que el Tribunal Superior de Justicia nos certificó, y la penal, que es exclusiva de la Procuraduría General de Justicia y exclusiva del Instituto Público que está a cargo del Tribunal Superior de Justicia. Y con el nuevo sistema de justicia laboral, pues bueno, también ahora lo tiene el Estado, lo de la conciliación. Pero nosotros, como centro privado, como mediadores privados, solamente accedemos al civil, mercantil y familiar, aunque podríamos ayudar a la gente también a resolver conflictos vecinales, ¿no? Que está ladrando el perro a las 3 de la mañana y no me permite descansar, y entonces no hago un buen trabajo en donde yo laboro, pues pueden acudir también a nosotros a resolver estos conflictos vecinales, ¿no? Condominales, por decirlo de alguna manera, en donde está el vecino con el radio hasta las 5 o 6 de la mañana, y entonces pueden acudir a mediación para que nosotros ayudemos a que ellos puedan resolver su asunto, ¿no? Finalmente, como lo dice el título del tema de hoy, es una alternativa amable, ¿no? Aquí entiendo que lo que se busca es no caer en el conflicto, ¿no? No, más bien ya traen el conflicto, ya traen, ¿no? El conflicto, exactamente, pero no caer en o sea, que se agrave el conflicto. Sí, que escale, sí, ¿no? El conflicto escala. El conflicto puede comenzar con algo sencillo, y si no lo atiendes, el conflicto va escalando, sin duda, a grado tal que pierdes ya comunicación, pierdes amistad, pierdes familiaridad, y el conflicto escaló. La idea de llegar a mediación es que tengan un lugar en donde se sientan cómodos, en donde se sientan escuchados, en donde ellos mismos, a través de todo el proceso de mediación en sus diferentes etapas, tomen sus acuerdos, que no sea un tercero quien les diga cómo tienen que resolver su conflicto, porque ellos saben cuál es el conflicto en realidad y ellos saben cómo pueden resolverlos. Que un tercero te diga cómo resolver tu conflicto, de entrada no te deja completamente satisfecho, porque siempre gana uno y pierde el otro, y después vienen los recursos y es donde se lleva todo este tiempo. Y aquí de lo que se trata es que ganen las dos partes. Una de las filosofías de la mediación es esa, un ganar-ganar. Es una de las filosofías que nos enseñaron desde el primer momento en que empezamos a tomar la mediación. Nos establecieron que se trataba de un ganar-ganar, ¿no? Por supuesto, viendo ellos mismos cómo pueden ayudarse a un ganar-ganar, ¿no? Qué interesante, Fernando. Y bueno, hablando de divorcio, vamos primero a invitar al público a que alguna duda que tengan la puedan expresar a través del chat o en los teléfonos en cabina. Aquí está una persona con amplia experiencia que podría ir resolviendo alguna duda, ¿no? Pregúntele si la mediación es para el conflicto que está teniendo, ¿no? Evítese tiempo, evítese dinero y esfuerzo, ¿no? Y esto que comentábamos que es bien importante, ese desgaste emocional. Usted puede tener voz a través de un proceso de mediación, ¿no? No deje que las decisiones sean tomadas de manera unilateral. Quien toma una decisión para dictar una sentencia no puede tener el panorama completo. Ellos observan las pruebas, en base a eso van a tomar una decisión. Aquí hay una alternativa que le da la posibilidad a los afectados de tener voz y voto en un conflicto. Sin duda, sin duda. ¿Estás de acuerdo, Fer? Completamente de acuerdo. Es una de las características que tiene la mediación, es una de las bondades que tiene la mediación, que de las propias partes salen los acuerdos. No, a diferencia de la conciliación, en la mediación
no damos sugerencias de solución. En la conciliación llega una etapa en donde sí el conciliador les puede decir cómo resolver. En el caso de la mediación, no. En el caso de la mediación, nosotros tenemos que llevar a los que se encuentran dentro del conflicto, a los mediados, a que ellos mismos, en base a todo este trabajo que realizan, terminen generando esta lluvia de ideas de cómo resolver el conflicto, y de esa lluvia de ideas en algún momento nos convertimos en agentes de realidad, en donde preguntamos qué, cómo, cuándo y dónde se va a resolver el conflicto. Excelente, excelente. Además, algo que es bien importante, bueno, quienes hemos pasado por esa experiencia de demandar o de ser demandados, yo conozco las instalaciones de Conversare. Así es, Beto. No es lo mismo llegar al tribunal, volteas para todos lados, ves caras desencajadas, que llegar a un lugar donde tienen hasta un área para recibir a los niños, ¿no? En caso de que lleves a tus hijos y dónde los dejo, tienen un área donde entran los niños, una salita bastante agradable. Sí. Desde ahí el ambiente ya es diferente. Sí, una sala lúdica tenemos ahí para los niños. A veces las mamás no tienen dónde dejarlos, a veces requieren de un espacio donde ellos puedan estar debidamente protegidos y jugando sanamente, y tenemos ese espacio, por supuesto. Claro, y atendido por profesionales, gente cálida que te va a escuchar, que no lleva prisa por decir, ya arréglense, vámonos, ¿no? O sea, ese es su trabajo, ¿no? Entonces, invitamos al público a que se comunique con nosotros, y ya para entrar un poquito más en el tema, ya poniendo en contexto lo que es la mediación, algunas características, ya dijiste que son imparciales, sí. Que buscan que en un conflicto las dos partes ganen, que le van a dar voz y voto a las partes en conflicto. Ya también dijiste que en lo familiar, en lo civil, en lo mercantil y... Esa es en la parte de la mediación privada. Privada. Si tienes otro tipo de conflicto, ya te puedes acercar, también hay mediadores públicos. Sin duda, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, los invitamos a que le pregunten a nuestro especialista del día de hoy. Y bueno, hablando de divorcio, Fer, estábamos comentando allá afuera, es increíble la cantidad de divorcios que hay hoy día. Te estaba yo comentando que viendo las estadísticas del INEGI, o leyendo las estadísticas del INEGI, pasamos de 2010 o 2011 de 90,000 al 2019 160,000, casi un incremento del 40% en los divorcios. Y 2020 tiene una baja muy sensible, pero estuvieron cerrados los juzgados. Es correcto. ¿No? Y eso es lo que conocemos estadísticamente. Pero hay cientos o miles de personas que ya están separadas, pero su situación legal no cambia, ¿no? Entonces proponemos a la mediación como una medida alternativa para un proceso de divorcio sin estrés. Comentábamos afuerita con Fer, no sé si estás de acuerdo, el divorcio, aunque sea, ¿cómo le llaman? Voluntario, aunque tú y yo digamos, sí, ya, no, bueno, tú y yo no. Las personas que se están divorciando, no, nosotros no. Aunque sea de común acuerdo, el simple hecho de divorciarse ya provoca incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a quedar? Los gastos. Y entonces, platicando con Fer, pues la mediación es una excelente herramienta. Descríbenos cómo sería el proceso. Ok, bien. Nada más como introducción, hay tres tipos de divorcio: el administrativo, que se realiza ante las oficialías del Registro Civil y ante la Dirección General del Registro Civil, con ciertas características, el régimen de separación de bienes, que sean mayores de edad, que no tengan hijos, y que si tienen hijos, que ya no dependan económicamente de ellos, que sean mayores de 25 años, o que siendo menores de 25 años ya no dependan económicamente de ellos. Está el divorcio voluntario, por supuesto, que se presenta un convenio que a veces lo firmas porque ya no quieres ver a la persona, pero no resuelves nada de la parte emocional, ¿no? Finalmente. Y hace pocos años se estableció el divorcio encausado, que como su nombre lo indica, no tiene que haber causa para divorciarte. Antes había 19 o 20 causales que tenías que probar la que invocabas para poderte divorciar.
Bueno, en el caso de la mediación, atendimos hace no mucho tiempo a un par de personas y terminaron con un convenio respecto de todo lo que involucraba la convivencia de sus hijos, la pensión alimenticia, y fuimos y lo ratificamos ante el juez de Jutepec, que en este caso nos correspondió allá. ¿Cómo funciona esta circunstancia? Bueno, tenemos un centro privado, es el número 1 en el estado, se llama Conversare. La gente puede acudir con nosotros, la persona interesada puede venir con nosotros, nos comenta sin entrar al fondo del asunto que tiene una circunstancia y eso se llama premediación. Una vez que tomamos los datos, que sabemos con quién es, mandamos una invitación a que acuda a mediación en base a los tiempos que ellos establezcan, y si decide venir a mediación, entonces ahí comenzamos la primera sesión de mediación, que es la primera etapa en donde nosotros les explicamos en qué consiste la mediación, qué es la mediación, cuáles son sus reglas, cuáles son sus bondades, y les invitamos al compromiso de que estas cortesías, que es el caso de tener turnos para hablar, de no agredirse, de no groserías, de poner en silencio el teléfono, todas estas cortesías que uno al otro se dan y también se las dan al mediador, ayudan a crear un ambiente propicio para que se pueda dialogar, para que se pueda escuchar y para que ellos puedan ir desahogando esta circunstancia. Ya están ahí, a veces se lleva una sesión, se deja pendiente y se reanuda en una segunda. En esta segunda sesión haces un resumen de dónde nos quedaron y continuamos. Puede ser que en esta segunda lleguen a la etapa en donde ya hablaron, ya establecieron. Con la mediación se encuentras que llegan los mediados con una posición. Quiero que me dé 10,000 pesos de pensión. No quiero que vea a los niños. Esas son las posiciones en donde no me quiero mover. Duras, exactamente. El trabajo del mediador, a través de la escucha activa de cuál es el conflicto, de escuchar a estas personas, es buscar cuáles son los verdaderos intereses. Y usualmente en el caso de divorcio, cuando existen menores, los intereses de los papás es que los niños estén bien. Esa es la parte de abajo, en donde hay que hurgar a través de preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas reflexivas, entrar a encontrar esos intereses para que ellos lo escuchen, para que ellos sepan que la mamá está interesada en que estén bien los niños y vayan a la escuela y estén bien atendidos, el papá está en el mismo interés, y es donde empiezan ellos a bajar las armas, por decirlo de alguna manera, y entran a la etapa, bueno, ya nos dimos cuenta que a ambos nos interesan los niños, su bienestar de los niños, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que yo pueda disfrutar de ellos, para que ellos vayan a la escuela y todo ese tipo de cosas? Y una vez que entran a esta etapa, viene la lluvia de ideas, en donde cómo vamos a resolver toda esta circunstancia. Al final se descartan las que no son viables y terminan estableciéndose las que son viables en un convenio de acuerdo, que sería como una sentencia para ellos una vez ratificada ante el juez. En términos generales, esto es lo que implica la mediación, ¿no? Oye, Fer, ¿y si ya inicié un proceso de divorcio? No inicié un proceso de divorcio, o sea, me estoy poniendo como no preguntan, si ya inicié un proceso de divorcio, ya ingresé a una demanda, ¿todavía se puede contratar la mediación? Sin duda, de hecho, los propios jueces en el primer acuerdo que emiten cuando se presenta una demanda, ya lo están haciendo. Tiene mucho interés el Tribunal Superior de Justicia que la mediación permee en el Estado, por cuanto a que genera beneficio para todos. Si tenemos una sociedad más sana, hay menos violencia. Si le resolvemos más rápidamente la situación a las personas, se van más tranquilas y se vuelven más productivas. Entonces, en este primer acuerdo de admisión de la demanda de divorcio, el juez tiene la obligación de darles una nota en el acuerdo, en el sentido de, se les recuerda que existe un instituto de mediación público en donde pueden acudir, díganos ustedes si están interesados para que los enviemos para allá. Suspenden el procedimiento de divorcio, mandan el expediente y mandan a las personas al Instituto Público de Mediación,
y muchas de las veces ahí terminan resolviendo el asunto, ¿no? Qué interesante. Y si no, pues pueden acudir a un centro de mediación Pues que privado, vengan a ¿no? los centros de mediación privados también, ¿no? Finalmente no están dentro de un juzgado, como decías tú, son instalaciones. Nosotros tenemos una casa en donde tenemos un jardín, un espacio muy cómodo y muy agradable. Tenemos salas de mediación en donde son totalmente privadas, en donde la característica o uno de los principios de la mediación también es la secrecía. Todo lo que ahí se comenta, ahí se queda. Y no estamos obligados a ir en un momento dado que no lleguen a un acuerdo que nos pretendan utilizar como testigos. Estamos impedidos para que legalmente acudamos como testigos de alguna de las partes, ¿no? Claro, y eso es bien importante. Hace rato comentábamos que le comentaba a Fer que estoy leyendo un libro que se llama Ruido, que se lo recomiendo ampliamente, y le decía que en Estados Unidos se hizo un seguimiento de muchos casos porque las sentencias eran muy dispares y se encontraron cosas tan que uno a veces no se imagina, ¿no? Que le decía yo a Fer que, por ejemplo, un juez es más severo si su equipo de fútbol americano perdió el fin de semana, es más severo con las sentencias, o es más fácil que concedan una libertad condicional cuando inicia su turno que antes de comer. Eso se llama ruido. Entonces, lo que está hablando Fer acerca de tener un ambiente propicio, digo, va a bajar mucho la tensión o el estrés que se lleva ya derivada de por sí de un proceso de divorcio. Entonces, y otra cosa que es bien interesante, que aquí los mediados van a ser partícipes de su sentencia, lo podemos decir así. Sí, de su acuerdo, o sea, de su convenio, de su finalmente sentencia. eso se va a convertir en una sentencia. Es correcto. Sí. Entonces los mediados tienen la oportunidad de alzar la voz y decir, esto es lo que a mí me conviene y me gustaría que esto fuera en el acuerdo, ¿no? De otra manera, lo comentábamos, de otra manera le dejas toda la responsabilidad a una persona que tiene sesgos, ¿no? Yo no conozco jueces, pero imagino a alguna juez que no le fue bien en el matrimonio, Okay. y ya está cargada para un lado. O sea, eso es inevitable. Y que tiene ruido, ¿no? No es lo mismo, yo conozco médicos que atienden en el IMSS, no es lo mismo atender 16 pacientes en un turno que ver 3 o 4 en un turno. No es la misma calidad de atención. Ya antes de la comida, ya los últimos pobres, ¿no? Ya nomás, ay, tómate esto y vámonos, ¿no? Entonces, tener este tipo de alternativas nos da la oportunidad a los que acudimos a este tipo de instancias de ser partícipes de la sentencia. Así lo entiendo yo. Sí, no, lo explicas muy claramente, Alberto. En realidad así es. En caso de que las personas en conflicto, en caso de que los mediados lleguen a un acuerdo, se plasma en un convenio y se presenta ante el juez de primera instancia para que sea ratificado ese convenio y se convierta en una cosa juzgada. Es el término técnico jurídico que se le da, que significa que es una sentencia ejecutoriada, que deriva de este proceso de mediación. Me comentabas algo bien interesante. Como seres humanos somos falibles al final del día, ¿no? Entonces, imaginen ustedes acudir a una instancia del Tribunal Superior de Justicia para que te resuelvan tu conflicto. Contratas a un abogado, si te va bien, hace las cosas adecuadamente. Si te va mal, se le pasó el término para presentar las pruebas y entonces el juez va a resolver en base a lo que presentaste y que no presentaste. No va a conocer de fondo el asunto porque, y lo digo con mucho respeto, no es por atacar, sino estoy estableciendo hechos. El juez no sale de su cubículo para verte a la cara, para escucharte cuál es tu problemática, para saber cuál es tu circunstancia que estás viviendo y para poder empaparse de toda la situación y de esa manera poder emitir una sentencia más sensible y más acorde, en base a la ley, por supuesto, sin duda, ¿no? Incluso más humana, ¿no? Porque al estar tú en contacto con los mediados, obviamente debe haber empatía.
Sí, ¿no? sin duda. Que es uno de los principios de la mediación, ¿o me equivoco? Sí, debes de ser empático, pero al mismo tiempo imparcial, Imparcial, ¿no? exacto. Finalmente, ¿no? Que no la empatía te lleve a cargarte de un solo lado. Tú mismo sabes cuando estás convirtiéndote en alguien ya no imparcial, y entonces tienes que parar. De tal manera que no te equivoques en el proceso, ¿no? Pero además, pues está la otra parte, que cada una de las de los mediados, pues de alguna manera va a querer un beneficio, y es ahí donde tenemos que llegar a un acuerdo. Es ¿no? correcto. Por eso decía Fernando hace ratito que los actores principales de este tipo de procesos, pues son los mediados, ¿no? Es correcto. Ellos son una parte imparcial. ¿Qué diferencia con los arbitrajes? Las conciliaciones, ¿no? O el arbitraje, digo, Sí. también hay arbitraje sin duda, pero en el caso de los árbitros, contestando directamente la pregunta, en el caso de los árbitros se convierten en emisores de sentencias también, ¿no? Como juez y parte. Las partes más bien que acuden a un arbitraje presentan sus pruebas, el árbitro analiza y termina dando una resolución, por decirlo de alguna manera, y dando ganador a uno o a otro. Perdedor a otro. Exactamente. ¿No? Es en el caso del arbitraje. En el caso de la conciliación, con el nuevo sistema de justicia laboral, lleva todos los procedimientos de la mediación, con la única diferencia que en el caso de la conciliación sí puede dar alternativas de solución, y en el caso de la mediación no. Las alternativas de solución y los acuerdos salen exclusivamente de los mediados, de las personas en conflicto. Hace rato me comentaste algo bien interesante. Ya llegamos a conversar, ¿no? Vivimos un proceso de mediación, firmamos un acuerdo, ese acuerdo se convirtió en sentencia y no lo cumplo. Ok. También tiene una ventaja, ¿no? ¿Cuál sería? O sea, o a lo mejor entendí mal, o sea que ya no va a ir otra vez a juicio. Ok, sí, bueno, viéndolo desde ese punto de vista, sin duda. Hay algunos lugares en donde puedes acudir a remediación. Dejas de cumplir el convenio que tú mismo estableciste, puedes acudir a remediación y nuevamente remediar la situación, como su nombre lo indice, y volver al cumplimiento. O en su caso, como ya está, es cosa juzgada, entonces llevar a cabo la ejecución forzosa a través del juez para que lo obliguen a cumplir, pero ya es una pelea, ya es una confrontación, que ya no tienes que desahogar todo un juicio, ya vas directamente a la ejecución. Esa es la bondad o el beneficio de tener ya este convenio, ¿no? Sí, o sea, ya se estableció un convenio, no se cumplió, pues ya no voy a empezar un juicio nuevamente. Es correcto, ¿no? exactamente. Entonces, ya Sí, se va directamente a la ejecución. Exactamente. Correcto. Digo, yo le veo muchas bondades, no soy abogado, pero sin duda un proceso de divorcio es desgastante, ¿no? Y no empieza cuando uno le dice a su pareja, es que me quiero divorciar. Seguramente empezó mucho tiempo atrás. También lo comentábamos hace rato, están las estadísticas, pero ¿quién no conoce a gente que sigue casada y ya no? Entonces, el proceso de divorcio empieza mucho antes, Claro. de buscar una alternativa, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de utilizar una herramienta como esta puede ser de mucho beneficio para los actores y para los hijos. Sin duda, No. sin duda. Para los hijos. Nos dedicamos a la rehabilitación y muchos de los pacientes que hoy día se encuentran con problemas de adicción vienen de padres divorciados, pero no es el hecho del divorcio, es todo lo que lleva alrededor un divorcio. Sin duda. Ese desgaste emocional del que has hecho mención mucho es importante. Entonces, tener una alternativa como la mediación, pues es de mucho beneficio. Ahora, Fer, ¿cuánto cuesta? Ok. Antes de entrar al costo de las sesiones, porque se cobra por sesiones,
y hay una etapa donde se cobra por un costo distinto por llevar el convenio a ratificar. Se estableció el costo de 3,000 pesos por sesión, ¿no? Que puede resolver el asunto en 2, 3, 4 sesiones. Si haces cuentas, dentro de las bondades de la mediación está el ahorro económico. Es una de las bondades de la mediación. No es lo mismo que te tardes un año en resolver una primera etapa del juicio y más tiempo en resolver las siguientes etapas, a que resuelvas en 3 sesiones tu situación que estás viviendo y que te cueste, en este caso por las 3 sesiones, 9,000 pesos, más 5,000 pesos de llevar el convenio a la ratificación, ¿no? O sea, serían 14,000 pesos para resolver un conflicto que te puede durar desde 6 meses hasta 2 o 3 años si terminas no arreglándote con tu contraparte, en el caso de las controversias familiares, porque divorciarte es muy sencillo a través del divorcio incausado. El juez decreta la disolución del vínculo matrimonial, pero resulta que tienen hijos, que debe haber una pensión, que debe haber convivencias, que están estudiando, y entonces es donde vienen las confrontaciones a través de las controversias familiares, que es el pago de la pensión, que son las convivencias, una serie de cosas que te llevan a estar en un desgaste económico, de tiempo, que esa es otra de las bondades. Aquí otro de los principios de la mediación es la flexibilidad. Podemos adaptarnos a los tiempos de las personas. Oiga, trabajo por las mañanas, solamente puedo ir a mediación por las tardes. Ok, pues establezcamos a las 5, a las 6 o a las 7 de la tarde que vengan a mediación, ¿no? O puede ser un sábado, incluso que ellos digan, trabajamos de lunes a viernes, queremos la mediación en sábado. Perfecto, la hacemos en sábado. Esta es la flexibilidad que te permite la mediación, ¿no? Algo importante que sí me gustaría comentar, que es un derecho humano de acceso a la justicia, estos medios alternos de solución de conflictos, y están consagrados en el artículo 17 constitucional. Es un derecho. Hacia allá vamos las diferentes áreas del derecho, a que nuestros conflictos sean atendidos primero por los medios alternos, conciliación, mediación, justicia restaurativa, todo ese tipo de cosas se resuelvan de esta manera y están consagradas en la Constitución para que las personas, la sociedad, tenga acceso a la justicia, ¿no? Aquí nos están preguntando, gracias por comunicarte con nosotros, ¿cuánto tiempo se tarda en liberar un divorcio en común acuerdo? Ok, de común acuerdo sería un divorcio voluntario. Usualmente es aproximadamente 45 días, mes y medio, porque no tiene mayor trámite que hacer el convenio, si acaso ya se pusieron de acuerdo, establecer las condiciones de las convivencias, establecer las condiciones de la pensión alimenticia, las vacaciones y todo ese tipo de cosas. Se presenta la demanda acompañada con el convenio, se señala una junta que se llama de avenencia, dentro de las 2, 3 semanas, un mes, acuden las partes, se desahoga la junta de avenencia, ratifican o manifiestan su conformidad de quererse divorciar y en ese momento se manda el expediente para sentencia. Sale la sentencia y causa ejecutoria en un lapso de 30 días, 45 días aproximadamente. Yo me voy a regresar un poquito a esta parte del costo, porque bien dices tú, no es lo mismo que el conflicto se resuelva en 2 o 3 sesiones que tardar un año. Claro. Un año pensando y pensando y pensando te hace menos productivo. Sí. La calidad de vida sin duda no es la misma. Sí. Y en el caso de tener hijos, pues están en medio de todo ese conflicto. Claro. ¿No? Ahora, hay personas que no están casadas, pero tienen hijos. Una demanda de pensión alimenticia también se puede resolver a través de la mediación. Claro, por supuesto. O sea, no necesariamente el divorcio. Te quieres separar, ya no vas a vivir con esa pareja, pero están los niños de por medio. Entonces, ahí también pueden acudir a mediación, sí, sin duda, por supuesto. Son los famosos incidentes o las controversias del orden familiar, que ahí es donde se desahogaría una situación de pensión alimenticia y convivencias. La vía es la controversia del orden familiar y es pelearse, ¿no? Es entrar a una confrontación
porque igual hay que notificarle la demanda, le dan un término para contestar, viene, contesta, y mientras tanto no tienes pensión hasta que no tengas los elementos suficientes para poder ir a requerir la pensión alimenticia, bien sea que te diga que sí, bien sea que te diga que no y tengas que embargar. Es un tema al final del día. Entonces, regresando al punto que comentabas, sí pueden venir a resolver, aun cuando no estés casado, cuestión de pensiones alimenticias, cuestión de convivencias, por supuesto, qué día los van a ver, de qué horario a qué horario, cómo los vas a ver, cómo los vas a entregar, todo ese tipo de cosas pueden venir a mediación sin duda. Y aquí lo importante es que no le dejas a un tercero la decisión que tú y tu pareja o tu expareja quieren para ustedes y para los hijos en caso que los haya. Claro. ¿No? O sea, aquí tú eres partícipe y yo creo que esa es una... Sí, mira, quería, por ejemplo, preguntaron por lo del divorcio voluntario, que ya tienen un convenio. Ojalá y ese convenio partiera desde una postura sana, ¿no? De respeto, de un ganar-ganar, de vamos a ser papás por el resto de nuestras vidas y vamos a hacerlo de manera sana y limpia. Y puede ser que les cueste más barato, porque hay quienes te cobran 5,000 pesos, 4,000 pesos por llevarte un divorcio voluntario. Si se hace de esta manera, qué bueno, desde el punto de vista sano. Tenemos una llamada. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntar si en el México Distrito Federal tienen también casa de mediación para poder ir allá y hacer las preguntas que uno necesite. Sí, por supuesto. Buenas tardes. Gracias por comunicarse con nosotros. Sí, en la Ciudad de México, por supuesto, hay un centro de mediación público dependiente del Tribunal Superior de Justicia y es completamente gratuito. Puede acudir ahí. No tengo la dirección, discúlpeme usted, pero también tienen mediadores privados en la Ciudad de México que hacen las mismas funciones. La gran diferencia es que no tengo la dirección, pero yo creo que entrando a internet, a la página del Tribunal Superior de Justicia, puede encontrar la ubicación y los teléfonos del Centro Público de Mediación dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ahí entonces por internet, a ver si me lo puede hacer alguien, porque yo no sé manejar bien eso, pero voy a hacer eso que dice para buscar la dirección donde está. Muchas gracias por comunicarse. Buen día. Se les agradece, muy buena toda la explicación que están dando, se les agradece. Muchas gracias por comunicarse. Ahí está, cuando menos, y una de las intenciones de estas emisiones es que sembremos una cultura de prevención, una cultura de conciencia, en este caso una cultura de paz para la resolución de conflictos. Estamos más encaminados a la salud, pero sin duda un proceso de divorcio es desgastante y afecta mucho. Está documentado que afecta mucho nuestra salud mental. Entonces ahí ya está sembrada la cuestión de la mediación, ¿no? Yo creo que muchos estarán interesados en resolver sus conflictos de esta manera. Para mí no es caro porque si tú te pones a hacer cuentas y te vas a aventar un juicio de 5, 7, 10 años, donde tienes que hacer pausa a tu vida prácticamente, porque no tienes la certidumbre de lo que va a pasar. Yo creo que con la mediación, Alberto, estamos hablando de salud. Comentabas tú que el tema es la salud. Con la mediación hablamos de una salud emocional al final del día. O sea, a través de la mediación, una de las bondades que la mediación te trae es que emocionalmente no te desgastes. Es muy desgastante procesos judiciales largos para las partes. Si para el abogado es desgastante, para las partes, imagínate, están gastando dinero, están gastando tiempo que a veces no lo tienen, están gastando energía y finalmente emocionalmente se están desgastando. No, y ya cuando se resuelve, llegan con nosotros, ¿no? En una terrible depresión. Correcto, ¿no? exactamente. Derivada de un proceso de estos, ¿no? Entonces, Fer,
¿ustedes podrían ofrecer algún descuento a nuestra audiencia? Sí, por supuesto. De entrada te comento, tenemos la obligación de un pro bono anual, ¿no? Okay. De entrada, no lo hemos desgastado este año, así es de que hay un El pro que se bono. ponga abusado, Exacto. pro bono es gratis. Exactamente, ¿no? la mediación será gratis porque tenemos la obligación de hacerlo como compromiso con el Tribunal Superior de Justicia y como compromiso con la sociedad, por supuesto. Descuentos, por supuesto, lo hacemos, Beto, en atención a toda esta posibilidad que nos das de compartir estos temas tan interesantes y con gusto queremos ser parte de la solución a la situación que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Y bien lo dijiste, la mediación es cultura de paz, que tanto necesitamos al final del día. Estamos viviendo una situación complicada como sociedad y creo que la mediación es una gran semilla que se puede ir sembrando en nuestra sociedad y entender que a través del diálogo y a través de la comunicación y a través de la disposición puedes resolver tus conflictos, ¿no? Excelente. Ya escuchó nuestro amable auditorio. Hay ¿cómo se le dice? Consultas, ¿El pro bono? El pro bono, hay pro bono gratis, es decir, no te va a costar nada. Si tienes algún conflicto, lo quieres resolver. Sí, claro. Hay uno gratis y después... Y establecemos descuentos en el momento que puedan contactarnos. Hecho. ¿Dónde te podemos encontrar, Fer? Dinos tus redes sociales, lo de Conversare. Uh-huh. Así, con el nombre de Conversare nos encuentran en Facebook. Ahí está la ubicación, que estamos en calle Estado de México número 33, en la colonia Quintas Martas, que está... Aquí muy cerca. Exactamente, esquina con Cuauhtémoc, enfrente de un restaurante muy conocido. Estamos en el centro de Cuernavaca casi. El teléfono del centro de mediación es 777-124-2810. 124-2810, sí, por supuesto. Repite, por favor. Sí, por supuesto, con todo gusto. Déjame corroborarlo. Sí, efectivamente, 777-124-2810. Ese es el teléfono del centro. Y dejo mi teléfono celular también por si quieren hacerlo directamente. 777-103-8666. En Facebook están como Conversare. Acérquense. La verdad es de que un proceso de estos les puede ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo y sobre todo paz mental. Van a tener mucha paz porque se va a resolver para ambas partes. Sí, no somos psicólogos, que quede claro, por supuesto, y si acaso dentro del desahogo de una situación familiar o del tipo que sea, se requiere la participación de algún profesional, se les comenta y ellos toman la determinación de hacerlo. Si se requiere de la participación de algún perito, por ejemplo, si la problemática es de algún inmueble en arquitectura, también se les sugiere y van con los especialistas. Nosotros facilitamos las condiciones para que ellos puedan tomar ese tipo de decisiones también, ¿no? Fer, muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que está bien interesante todo este tema de mediación. Después te vamos a invitar con otro tema. No olviden seguirnos en redes sociales. Muchas gracias por su atención. Friedman Studio Top Radio en Facebook y en YouTube. FS-Top Radio en Instagram. Fundación Gente Saludable México en Facebook y Conciencia Saludable en Instagram. Yo soy Alberto Trujillo y te deseo un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, Fer. El ayer es historia y hoy ha quedado grabado en tu memoria. Nos escuchamos en la próxima emisión para seguir aprendiendo sobre la psicología con Ciencia Emocional.